Buenas tardes, les damos la bienvenida a todos quienes vuelven a participar del ciclo de Margarita Stolbizer en nuestra universidad. Yo creo que la mayoría ya lo conocen el ciclo. Para los que no, muy brevemente, esta es una actividad en la que Margarita es la que pregunta a sus invitados, ¿no? Que es al revés de lo que suele suceder, le preguntan a ella. En este caso, realmente me interesó mucho, porque son temas que no habitualmente tratamos, y tampoco se tratan con tanta habitualidad en los medios, en fin. Bueno, la divulgación histórica sí se ve un poco más, la divulgación filosófica un poco menos, pero me parece que están muy bien elegidos los oradores y los temas, ¿no? La construcción de la nación argentina, de nuestro Estado, ¿no? Interesantísimo el proceso, ¿no? Entre la Revolución de Mayo, posiblemente, y la Organización Nacional, la Constitución, y tal vez un poco más, ¿no? Algunos dicen que primero nació el Estado y después la nación en el proceso argentino, ¿no? Oscar Oslak es uno de los que sostiene eso, eh, porque a partir de algunas instituciones, eso nos va a decir, bueno, Eduardo, no me quiero meter mucho, pero algunas instituciones que existían en ese momento, pero no existía la nación, porque no existía todo el territorio conquistado. Existía el ejército, se empezaron a crear los juzgados federales, empezaba a haber ciertas instituciones y el territorio todavía no estaba del todo conquistado. O sea que algunos sostienen que el Estado nació primero, la nación después, lo cual es un caso atípico, el caso argentino. En fin, vamos a ver qué nos dice Eduardo, pero desde ya que es interesantísimo. Y había empezado a hablar algo con Constanza, fuera de aire, como se dice, en un planteo, bueno, ella lo va a explicar bien, ¿no? Eligió el tema de la invención de la democracia, lo cual es bastante provocador. Ahí explicó un poco por qué lo tomó, de quién lo tomó y qué es lo que estaba buscando con eso. Sobre todo en los tiempos actuales donde la propia democracia hoy parece a veces desconcertarnos. Bueno, Margarita, no quiero avanzar mucho más. Son tus invitados y adelante, ¿eh? No, al contrario. Bueno, muchísimas gracias a la UCES, como siempre, a través de su rector, de Gastón O'Donnell, que además nos honra siempre en todas las clases con su presencia para abrir y cerrar estas charlas. Llevamos muchos años, muchas gracias, como siempre, a todo el personal técnico, administrativo y de apoyo de la UCES. Llevamos muchos años haciendo este ciclo, siempre lo repito porque para mí es un motivo de orgullo, sobre todo porque hemos tenido la posibilidad de convocar participantes de lo más variado, de lo más diverso, incluso del ámbito internacional en algunos casos, así que realmente nos da la posibilidad de dedicarnos este rato, un lunes de cada mes, para profundizar en algunos temas y salir, como decimos, no solo de las coyunturas, de las grietas, de la cuestión siempre del corto plazo, ¿no? Y hemos tratado todas las veces de poner las miradas un poquito más adelante. Hoy al revés, la vamos a mirar un poquito para atrás, pero nos va a servir también para trazar esa mirada necesaria de la Argentina hacia adelante. Tenemos dos buenísimos invitados, dos personas que realmente nos van a ayudar a que nuestra reflexión, nuestra conversación sea muy profunda, muy analítica. Dos personas por las que yo tengo gran admiración y cariño personal también. Como ustedes saben, el ciclo de este año, los 2 años anteriores, el ciclo eran los desafíos estructurales para el desarrollo, por eso digo, tratábamos siempre de poner una mirada hacia adelante. El ciclo de este año es sobre el valor de las instituciones de la democracia, porque incluso como conclusión de los años anteriores, llegamos a esto, ¿no? La importancia y el valor justamente que tiene considerar lo institucional. No en vano, el último premio Nobel de Economía fue justamente por el libro del valor de las instituciones, ¿no? Y me parece que la mirada que vamos a tener hoy es una mirada bien diferente,
Nos obliga a mirarnos mucho como nación también, así que no tengo duda que vamos a tener un rato realmente muy, pero muy fructífero. Hoy vamos a hablar entonces de las instituciones, pero desde otra mirada, desde la mirada de la historia y de la filosofía. Me pareció además que era como bastante compatible justamente estas dos miradas juntas con estos dos invitados. Eduardo Lázari es muy, pero muy conocido porque además de ser conocido y no casualmente como el historiador de Buenos Aires, bueno, tiene una carrera extraordinaria, tiene dos libros publicados, él es historiador, es un especialista en temas de divulgación y preservación del patrimonio histórico y cultural. Se ha convertido en un gran comunicador, que a mí estas cosas me parecen, sobre todo porque soy bastante, me gusta mucho la historia, siempre fue así. He dicho muchas veces que soy política porque me gusta la historia y porque aprendí de la historia. Y la historia nos enseña a mirarnos a nosotros mismos, a buscar en nuestras entrañas también en gran medida el porqué de lo que somos, ¿no? Eduardo además es de esas personas que hace tan atractiva la historia y el relato de la historia con sus anécdotas y hoy es un gran comunicador. Lo escuchamos por sobre todas las cosas en Radio Mitre. Hoy en la tarde venía con la radio prendida y ahí lo escuché a Eduardo. Y bueno, es una persona muy, pero muy conocida y reconocida. Así que Eduardo, te agradezco muchísimo la presencia aquí. Y vamos a tener en la otra parte, en la mirada de la filosofía, a Constanza Serratore. Constanza es, a mí me llamó la atención el término y se lo pregunté, es postdoctora, o sea, tenemos la suerte, el orgullo de tener a alguien que es más que doctora. Es realmente una estudiosa de la filosofía, ella es profesora en la UNSAM, pero además está en varias organizaciones relacionadas con la filosofía, se ha especializado en filosofía política contemporánea, en la cuestión, la filosofía italiana también, es traductora de italiano y ha estado becada en Italia también varias veces, estudiando en gran medida lo que tiene que ver con la filosofía. Y cuando la invité y conversamos sobre el título de lo que ella nos podía hablar, tal cual decía Gastón, ella misma me propuso traer, digamos, de los textos de Claude Lefort la idea provocadora, por supuesto, de pensar la invención de la democracia, ¿no? Y esto que tiene mucho que ver con cómo entender la democracia moderna y la disputa de la democracia y el poder y empezar a buscar en las fuentes de la legitimación también. Así que bueno, no quiero demorar mucho más. Tenemos, por supuesto, dos conversaciones que van a ser fantásticas, así que vamos a dar pie a la primera. Eduardo Lázari nos va a hablar nada menos que de la construcción del Estado Nacional y nos va a hablar desde la Revolución hasta la Constitución, ¿no? Esto que es entonces justamente, como decía, meternos en nuestras entrañas, ver de dónde venimos y cuáles son las bases, porque eso nos va a ayudar también a mirar las instituciones de hoy, ¿no? ¿Cómo se construye ese Estado Nacional? Eduardo, muchísimas gracias y te dejo entonces el micrófono a tu cargo. Bueno, muchas gracias, Margarita. Quiero agradecer a las autoridades de la UCES, al rector, el doctor O'Donnell. Es un, además, gusto y un honor compartir con Constanza este momento. Y bueno, eh, yo quiero hacer dos observaciones previas. Primero, que muchas veces los historiadores somos también traidores, ¿no? Algo que siempre se dice de los traductores, que no logran poner en la traducción el espíritu de las palabras originales. Los historiadores siempre tenemos que seleccionar del pasado algunos hechos que tratamos de establecer con coherencia y que después tratamos de expresarlo en un relato, lo cual, digamos, no podemos correr el riesgo de convertirnos en Funes el memorioso, ¿no? Que repetía exactamente todo. Entonces, siempre hay una mirada del historiador que tiene que estar basada en la honestidad intelectual en forma absoluta. Eso es un principio básico. Y con respecto
a las preguntas que planteaba el doctor O'Donnell, voy a empezar con una frase de una de las grandes historiadoras, mujeres de la cultura argentina, lamentablemente poco conocidas, que es Olga Latour de Botas, que en un debate similar a este dijo: ¿cómo vamos a dudar de la existencia de la nación argentina si los soldados que participaron de la Guerra de la Independencia iban cantando el himno nacional que dice al gran pueblo argentino salud? Es decir, había un concepto de nación que era clarísimo en esos tiempos de la revolución, que sobre todo van a ser importantes como conceptos simbólicos en algo que yo quisiera destacar, que es el tema de la tradición institucional que tenían los hombres de mayo de 1810, los hombres de julio de 1816, que están directamente vinculados a la idea de la monarquía católica. La tradición hispánica era una tradición monárquica, monárquica absoluta, y absolutamente católica, es decir, la alianza entre el papado y la corona española fue de una solidez notable que moldeó esos 300 años previos, digamos, desde las primeras llegadas de los españoles a nuestro territorio hasta 1810. En ese sentido hay que decir que heredamos también un concepto que es el del deseo institucional, es decir, una idea que para mí llega hasta hoy en la Argentina, de que si uno logra redactar las buenas leyes, entonces vamos a modificar la realidad. ¿No? Es algo que lo vemos muchas veces en cierto, digamos, poniendo el caso claro, que fue en un tiempo modificar el Código Penal para que bajara el delito. Entonces, modificamos las leyes penales, las duplicamos y no bajó el delito. Es decir, el deseo de que la ley se convierta en constructora de la realidad. Esto venía de la época de las reformas borbónicas, todo el siglo XVIII, incluso la fundación del Virreinato del Río de la Plata, y de alguna manera los hombres de mayo y los hombres de julio entendieron que había que copiarse de algún modelo exitoso, y por eso la inspiración grande, ahí hay un error de la historia, no un error, pero sí un matiz de la historiografía argentina que a mi entender no completa lo que ocurrió ideológicamente en ese tiempo, que es acentuar la influencia de la Revolución Francesa en el marco de la Declaración de los Derechos del Hombre, y en el relato histórico argentino se disminuye la influencia de la Revolución estadounidense, que es donde vamos a encontrar, por un lado, el modelo federal. Me gustaría destacar que la identidad argentina, que se diseñó a partir de una guerra civil que llevó aproximadamente un cuarto de siglo, sobre todo desde el fusilamiento de Dorrego hasta la Constitución, 1828-1853, hay ahí, digamos, una disputa que hace de la Argentina el único país federal por unión de territorios, por unión de provincias preexistentes a la nación, en todo el marco del Imperio Español en América. Aclaramos siempre que México también se hace federal, pero después de ser un país unitario. Nosotros fuimos un país federal desde el principio y no pudimos constituirnos hasta que surgió por parte de los caudillos federales, en ese momento ya encabezados por Urquiza, la voluntad de someterse a una ley magna, y los unitarios que aceptaron participar de la redacción de una constitución que no iba a ser unitaria, que iba a ser federal. Siempre como dato político, recordemos que la primera fórmula presidencial de los argentinos fue el jefe de los federales, Justo José de Urquiza, que había resuelto previamente la interna federal entre los apostólicos, los que creían en los caudillos, y los dogmáticos, los que creían en una constitución, y resuelta la interna federal, se pudo sentar con los unitarios su vicepresidente, Salvador María del Carril, que además fue constituyente del 53, era unitario. Entonces, por un lado, ya hay una
influencia muy fuerte de lo que lo que eran los Estados Unidos de América como Estado nacional, cuando, de hecho, en la redacción del Acta de la Independencia se toma el modelo con un dato que para mí es muy alentador, porque los hombres que se reunieron en San Miguel de Tucumán hablaron de nos, los representantes de los pueblos. Es decir, a diferencia de Estados Unidos, que la Declaración de la Independencia dice we the people, nosotros el pueblo, los hombres del Congreso de Tucumán tuvieron la humildad de sentirse solo representantes, no solo, no el pueblo, ¿no? Una cosa que a mí siempre me pareció sumamente interesante. Ahora, en el devenir de nuestra historia y la construcción del Estado Nacional, terminado el periodo de la independencia, hay un dato geográfico muy relevante que a veces se ignora, que es el hecho de que las provincias históricas, que fueron 13 hasta 1834, cuando se separa Jujuy de Salta, tenían una dificultad geográfica que era un solo puerto, que era Buenos Aires. Esta es la gran diferencia con los Estados Unidos, donde las 13 colonias fundadoras, esas de las que siempre se habla con admiración, lo mismo que de los padres fundadores, esas, cada una de las provincias, cada uno de los estados que constituyeron los Estados Unidos de América, tenían su puerto, tenían sus ingresos fiscales. ¿eh? Cuando Buenos Aires, digamos, domina la Confederación entre 1830 y 1850, ahí, digamos, se puso a prueba la capacidad, digamos, centrípeta de la Argentina de mantenerse como una sola nación, a pesar de que una de esas provincias era la que dominaba el aspecto fiscal. Otro defecto que los historiadores hemos sumado al relato histórico argentino ha sido la ignorancia de los problemas económicos como un problema político. Se habla poco de la economía de esos tiempos. Cuando Urquiza propone la Constitución y Alberdi redacta las bases y puntos de partida, hay un dato que es fundamental, porque Alberdi, que era un conservador, no era un liberal, era un conservador, sostenía que, dada nuestra tradición hispánica, el presidente debía ser un rey electivo que cada 6 años cambiara, y a su vez no podía quitarse a la religión de la Constitución. Que esto, si uno compara la Constitución de Estados Unidos, que obvia el aspecto religioso, solo invoca a Dios, la Constitución argentina introduce a la Iglesia Católica como el culto que hay que sostener desde el Estado, y le impone al rey electivo el carácter de católico, algo que cambió en la Constitución de 1994, en la reforma constitucional. Entonces, ahí la tensión económica, Buenos Aires creyó que podía doblegar el impulso federal a través de la secesión que se produce en 1852 y que durante 8 años fue un estado de guerra de baja intensidad entre Buenos Aires y la Confederación. Concluye cuando, luego de la batalla de Cepeda y la reunión entre los representantes de Mitre y de Urquiza, Mitre por la provincia de Buenos Aires, Urquiza por la Confederación, se toma la decisión de reformar la Constitución para establecer la transición económica de la aduana desde Buenos Aires a la nación. Entonces, a partir de esa definición que se da en la Constitución, siempre hablamos de la Constitución del 53, cuando lo correcto técnicamente es hablar de la Constitución del 53, 60 y 66, que son las dos reformas que completan la Constitución. Eso da origen a un Estado nacional que comienza a funcionar. Ayudan los tiempos, porque las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda van consolidando elementos necesarios del Estado, como bien decía el doctor O'Donnell, los colegios nacionales, la Corte Suprema de Justicia, los juzgados nacionales, el Ejército Nacional, que va a concluir todo eso.
en 1880 y que es lo que ha motivado que muchos digan que el Estado Nacional Argentino, en la definición clásica de Estado, es un territorio en el que hay una población que acepta el dominio de un esquema jurídico y que además tiene potestades físicas para sustentar a ese pueblo y sustentar a ese territorio, se produce con la llegada de Roca en 1880, que permite la definición del Estado de habla hispana más grande del mundo, que es la Argentina hasta hoy, pero sobre todo se presenta ahí un Estado con instrumentos muy sólidos que va a permitir que la Argentina tenga un periodo de desarrollo económico verdaderamente notable hasta el fin del primer cuarto de siglo del siglo XX. Podríamos abundar mucho en eso, quiero atenerme a los tiempos, yo soy muy larguero hablando, así que me parece que está bien que concluyamos con esta presentación, que por supuesto nos permite en cada una de las definiciones abrir globitos que son interesantes. Así que bueno, creo que esto nos permite entender cómo de una tradición monárquico-católica, la Argentina se pudo convertir en un Estado liberal a partir de lo que fue la construcción de los instrumentos del Estado liberal. Recordemos que el Estado, tal cual lo entendemos, es una creación del liberalismo, es decir, una monarquía no constituye un Estado es algo mucho más grande y lo que es importante destacar es que durante muchos años el Estado fue de una alta eficiencia y sirvió a los fines de un país moderno, inclusivo y razonable como fue la Argentina en algunos otros momentos, aunque quiero agregar, Margarita, que yo, más allá de los grandes de las grandes tempestades que atravesamos en este tiempo, creo que hay algunos aspectos en los cuales la Argentina tiene un cimiento de instituciones que nos permiten enfrentar el futuro con bastante más facilidad, aunque hagamos todo mal. Sin embargo, el andamiaje no se derrumba, con lo cual uno en el pasado encuentra que algo se hizo bien. Así que bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Eduardo. Coincido totalmente con esto último que decías, a punto tal que creo justamente que nuestra democracia tiene esa solidez que es la que nos permite andar incluso sobre los malos momentos, sobre los malos gobiernos. Es una democracia y yo lo miro sobre todo de la perspectiva electoral, que es muchas veces el aspecto más cuestionable, pero son las instituciones a lo largo de los tiempos las que nos han permitido justamente sostener, aún en el conflicto, una democracia sólida. Creo que en gran medida toda esta trayectoria institucional que vos marcás, desde la revolución, por supuesto, y hasta la Constitución, todo eso es lo que ha servido, no tengo ninguna duda. Así que me quedo de todos modos con esa idea que me pareció fantástica y que ya me la van a escuchar en algún momento decir en algún discurso, la idea esa de que las instituciones o que las leyes nos permiten cambiar la realidad, ¿no? Eso me gustó, por supuesto, porque además es una cosa como bastante propia de los políticos, ¿no? Ujú. Pensar que nosotros podemos cambiar la realidad casi de manera caprichosa, simplemente porque hagamos a veces ni siquiera una ley, solamente pensar en un proyecto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Nos van a quedar esos globitos para una segunda intervención, así que te agradezco mucho, mucho. Bueno, Gracias a vos. Constanza ya la presenté, es un orgullo tenerla a Constanza aquí en esta charla de la UCES y Constanza nos va a dar la mirada de la filosofía y lo va a hacer hablándonos en esta cuestión que ella ya nos va a explicar de dónde sale esta idea de esto de preguntarnos sobre la invención de la democracia, ¿no? Y el conflicto con el tema del poder y de la legitimidad también. Así que, Constanza, te paso a vos ahora el micrófono. Muchas gracias, Margarita. Permitime, antes de dar estas explicaciones que corresponden, por supuesto, agradecerle al doctor Gastón O'Donnell, que hoy tengo la oportunidad de conversar, como le dije, conversar con él, pero que lo vengo escuchando a lo largo de este ciclo impresionante que vienen sosteniendo hace tantos años. Y, por supuesto, Eduardo, el placer es mío de poder compartir este intercambio, de poder intercambiar contigo.
no sé si me va a dar la voz, porque tenés una voz impresionante, pero bueno, intentaré hacer lo que puedo. Bueno, como dijo Margarita, la invención de la democracia o la invención democrática es un homenaje, para no decir que tomé prestado el título de un libro de un autor muy importante de la filosofía política que se llama Claude Lefort, que desde mi punto de vista, junto con otro que quiero nombrar porque es mi maestro en filosofía, que se llama Roberto Espósito, junto con Roberto están haciendo desde mi punto de vista lo más importante en términos de investigaciones filosóficas, por supuesto, en lo que refiere a la cuestión de la democracia y las instituciones. Así que para mí lo primero que tengo que decir es que, bueno, no solamente es un homenaje, sino que también es una manera de inscribirme en una tradición filosófica contemporánea que busca alejarse de alguna manera, como decía el doctor O'Donnell en el breve intercambio que tuvimos off the record, que tiene que ver justamente con esta idea de pensar la política en esa distinción entre el amigo y el enemigo, etcétera, etcétera. Es una manera de concebir la política y de concebir la democracia, de concebir el poder, las instituciones, etcétera, que toma distancia de todo lo que es la filosofía política de Heidegger y posteriormente de nuestro filósofo también que analizó el populismo, etcétera. Es una manera de entender la política de una forma, desde mi punto de vista, mucho más abstracta, si ustedes quieren, mucho más problemática, pero al mismo tiempo creo que los aportes son sumamente ricos, así que vale la pena. Voy a tratar de reconstruir un poquito qué es lo que Lefort, el profesor Espósito y creo que yo también pretendemos de la filosofía política para expresar las intenciones antes de empezar. En primer lugar, decir que el único móvil que a mí me interesa de la filosofía política es entender o pretender o intentar, como dicen muchos, librarnos de lo que de lo que es la servidumbre de las creencias colectivas. A partir de Gramsci en adelante se ha usado mucho el concepto del intelectual orgánico. Creo que nosotros en Argentina hemos tenido esa tradición también. Yo me paro de la vereda de enfrente y digo que en realidad lo propio de la filosofía debe ser justamente esta intención de conquistar la libertad de pensar en libertad. Esto es preocuparnos por encontrar un sentido, si se quiere, sentido con todas las comillas que uno quiera ponerle, para desprendernos de las ideologías dominantes y fundamentalmente para darnos cuenta que en última instancia se trata de ideologías rivales y este es el principal obstáculo, esta rivalidad es el principal obstáculo que desde mi punto de vista nosotros deberíamos descifrar como para poder avanzar, conceptualizar y avanzar en lo que entendemos en lo que entendemos por filosofía política. Y la segunda cuestión es que me inscribo en esta tradición del pensamiento contemporáneo en el que la filosofía política siempre trata de mirar esta distinción esencial entre el régimen libre y los despotismos o las tiranías. Así que yo tengo siempre presente siempre presente esta diferencia y en ese sentido voy a tratar de pensar la democracia en la actualidad en oposición ya no a los despotismos o a las tiranías, sino en oposición de un deslizamiento que se encuentra dentro de la democracia, a mi juicio lo voy a decir más simple, más provocador. La democracia, y esta es mi hipótesis, tiene tres paradojas fundamentales que deben, desde mi punto de vista, mantenerse en el oxímoron, esto es la tensión, y no resolverse. Porque de resolverse tenderíamos a caer, a deslizarnos, a desplazarnos posiblemente hacia distintas formas del totalitarismo. ¿Con esto qué quiero decir? Por totalitarismo no entiendo despotismo, no entiendo tiranía, pero sí encuentro formas viciosas, viciadas de la democracia.
Bien, dicho todo esto, que son como todas las previas a lo que quería comentar, lo primero que quiero decir acá con el profesor de Lazzari presente es historizar un poco la democracia. Cuando hablamos de democracia moderna, ¿qué entendemos? La democracia moderna es aquello que problematiza Tocqueville en el siglo XIX y que va a trabajar a partir del concepto de estas burocracias basadas en el supuesto de una pretendida racionalidad científica. Es allí, en esa pretendida racionalidad científica, que desde mi punto de vista está justamente este germen que yo decía del posible deslizamiento hacia distintas formas de totalitarismo y el remedio, a un spoil, el remedio que a mí se me ocurre tener en cuenta para conservar las democracias es mantenernos siempre en una indeterminación radical. Toda vez que nosotros buscamos determinar, esto es, ponerle un nombre, etcétera, etcétera, lo que hacemos, desde mi punto de vista, es un gesto de neutralización, es un gesto de fijación. Aquello que se fija, se cristaliza, termina presentándose, desde mi punto de vista, como aquello único, ¿sí? Sin dejarle espacio a lo demás. Por lo tanto, el ejercicio de la democracia para mí es justamente ese ejercicio de la indeterminación, o como diría nuestro amigo Claude Lefort, justamente la posibilidad de pensar el poder como ese lugar vacío. ¿Qué quiere decir el lugar vacío? ¿Qué es la democracia como el lugar vacío? Pensándolo en el siglo XIX, pensando en Tocqueville, ¿qué es lo que uno dice? Bueno, ¿en qué está pensando? Está pensando en esa oposición a los regímenes despóticos, tiránicos, etcétera, etcétera, que se venían dando antes de la Revolución Francesa, ¿no? Él hace una especie de recorrido hasta la Revolución Francesa. Y por oposición, la democracia es justamente aquello que, o aquello donde quienes ejercen el poder son simples gobernantes. Esto es, son aquellos que no pueden apropiarse del poder. Hay un cambio en la conceptualización del poder. El poder deja de ser entendido como una sustancia, como dice Foucault también, no es algo que yo puedo tener, sino que es algo que yo ejerzo. Y cuando decimos que uno ejerce el poder, también tiene que pensar la sociedad de una manera distinta a como se pensaba previo al siglo XIX. Esto es, la democracia nos hace pensar la sociedad como un entramado de relaciones donde cada uno de nosotros, ¿sí?, forma parte, construye este entramado, esta malla de relaciones, y por lo tanto cada uno de nosotros puede ejercer o padecer el poder de otro. Pero entonces el llamado también es a comprender que de alguna manera el poder es algo que se ejerce y no algo que se posee. Esta es una invención, verdaderamente. La posibilidad de entender entonces ese poder como algo no incorporado, como algo que yo me puedo, como los príncipes o como los reyes o los emperadores que venían a encarnar ese poder que venía de Dios, etcétera. ¿Cuáles son las características de este poder, de este lugar vacío, ¿no? De este poder entendido como el lugar vacío? En primer lugar, la renovación. Es fundamental entender que en la democracia el poder se renueva. Es fundamental entender que en la democracia están las reglas de la competencia. No se puede concebir la democracia sin la competencia y sin la alternancia. Es fundamental entender en la democracia que por más que las mayorías se hagan del poder, tienen que darle espacio a las minorías. Y esto por una cuestión fundamental, y yo creo que, para decirlo en términos técnicos, ontológica, esto es, por lo que está en el suelo a partir de lo cual yo construyo la democracia, que es que la democracia es la institucionalización del conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? No de la guerra, no de la violencia, la guerra, la violencia, todas las formas
horribles que nosotros vemos incluso en nuestra contemporaneidad, pero no solo, son todos aquellos desbordes propios de la política. Ahí donde la política entendida, y acá también me salgo un poco del lenguaje vulgar para ponerme más técnica, la política entendida como ese orden de lo simbólico. ¿Qué quiero decir? El orden de lo simbólico es la palabra, el orden de lo simbólico es la cultura, el orden de lo simbólico es la posibilidad de entender al otro, de ver a un otro, de registrar a un otro, de establecer relaciones, vínculos. Todo aquello que excede este orden de lo simbólico cae inmediatamente en el orden de lo real, donde no hay mediación de la palabra, donde no hay representación, donde el soberano, ¿sí?, se cree que detenta un poder y se relaciona directamente con su pueblo, donde las mediaciones están interrumpidas. Lo simbólico es el arte de mediar, ¿sí? La mediación de la palabra, la mediación de un discurso, de un acuerdo, de un pacto. Todo eso es la institucionalización del conflicto. Esto es la idea de entender el poder como ese órgano instaurador al mismo tiempo, y acá aparece un poco la paradoja, es ese poder de entender al mismo tiempo a la cohesión de la sociedad, la idea de unidad nacional, la idea de identidad, pero al mismo tiempo seguir sosteniendo, seguir manteniendo en su interior, ¿sí?, este conflicto político, esta división. Entonces, mantener la primera paradoja que yo encuentro en la democracia es la posibilidad, la dificultad, el desafío, ahí está, no me salía la palabra, el desafío propio de ese lugar vacío que nadie puede terminar incorporando por completo, que se puede ejercer momentáneamente y sobre todo que en pos de la unidad, en pos del orden, en pos de la identidad, etcétera, etcétera, no sacrifica las diferencias. Es como si nosotros tuviésemos que pensar el poder en dos registros distintos. El poder como aquello que es desincorporado, como eso que nadie puede hacer, traer al cuerpo, ¿sí? El famoso, el Estado soy yo, no hay esa posibilidad, por un lado, y por el otro lado, la idea de entender que la escena de la política justamente es aquel lugar, aquella escena donde se ejerce y aparece la competencia, donde al mismo tiempo que la política administra el conflicto, la sociedad civil se va dando un movimiento que le da consistencia al conflicto de la política. Entonces hay un movimiento paralelo de la sociedad civil y de la política. Si yo tuviese que decir cuál es la institución de la democracia que desde mi punto de vista, y creo que Margarita vos deslizaste algo al comienzo, más problemas trae, pero entendido, para los filósofos los problemas son algo bueno, no algo malo. Entonces, lo que más problemas, lo que más nos lleva a pensar realmente es el concepto de sufragio universal. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Tocqueville, pero podemos irnos más atrás a Rousseau, ¿sí?, el sufragio universal, la idea de voto, era aquel momento en el cual el pueblo, entendido como soberano, expresaba su voluntad. Ahora, cuando nosotros lo vemos concretamente, de lo que se trata más bien es de un ciudadano absolutamente disuelto, ¿sí?, disuelto de sus lazos, de sus vínculos, de su solidaridad, de su contexto social, de su contexto histórico, de sus relaciones con las leyes, con el conocimiento, con el poder, etcétera, etcétera, para emitir un voto. Entonces podríamos decirlo así, como para ser bien provocadores. De alguna manera de lo que se trata el sufragio universal es de ese pasaje de la sustancia pueblo soberano a la cantidad del voto que contamos los fiscales en la urna. Entonces allí hay justamente un deslizamiento, ¿sí?, que tenemos que mirar de manera problemática. Lo digo de otra manera, a ganar las elecciones no es la legitimación para hacer lo que uno quiere. No alcanza con sumar cantidades. La democracia es mucho más
desde mi punto de vista, que la posibilidad de ganar una elección. Eso por un lado. Por otro lado, y voy un poquitito más rápido, por otro lado, la democracia entendida entonces como, entonces dijimos, la democracia entendida como ese lugar vacío. Ahora, la democracia entendida como esa posibilidad de sujetarnos a lo impersonal. Pasamos de la idea de no estar sujetos a un rey, a un soberano absoluto, etcétera, etcétera, a estar sujetos a un Estado. Un Estado que se presenta como aquello absolutamente impersonal, pero que sin embargo de manera minuciosa, de manera tutelar, se ocupa de todas las instancias que van desde el nacimiento, se debería ocupar de todas las instancias que van desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por la urbanización, la higienización, la salud, la educación, la recreación y muchos, etcétera. ¿Cuál es la paradoja que yo encuentro en este caso? Es que en esta pretendida libertad, muchas veces, en la libertad de yo estoy absolutamente disuelto de todo, ¿sí? Pasamos de no darnos a nadie a entregarnos a un poder impersonal, ¿sí? Digo, otra vez, la posibilidad de mantener este oxímoron, en la posibilidad de mantener este oxímoron, también se juega la democracia. Y como última paradoja, y dependiente de lo que dije anteriormente, la democracia, yo creo, no puede representar acabadamente la unidad o la identidad de un pueblo, sino, o justamente, porque es dependiente de este conflicto interno, de estas diferencias. El concepto de unidad puede aparecer en la escena de la política, pero nosotros sabemos que por debajo siempre hay un conflicto operando. Profesor Lachari ya lo había dicho, por ejemplo, Tito Livio, cuando analizaba los orígenes de Roma, ¿no? Allí donde se cruzan siempre los intereses de la plebs, que es un concepto tremendamente problemático, porque no sabemos si son los plebeyos o el pueblo, el latín tiene ese problema, de la plebs contra los nobles, ¿no? Entonces, ahí en esa contradicción es donde se juega la administración de la política. Entonces, ese poder que está constantemente expuesto al conflicto o que requiere del conflicto, corre el riesgo constantemente del desorden, de desordenar y de caer justamente en la guerra, en la violencia y pasar, como dijimos antes, del plano de lo simbólico al plano de lo real. En todos estos tres casos, ya cierro, en estos tres casos lo que aparece siempre es el fantasma, ¿sí?, de caer de un Estado democrático a uno de un pueblo único, de un gran pueblo, que es la característica propia de los totalitarismos, entendidos como, a mi juicio, formas viciadas de la democracia. Gracias. Gracias, Constanza. Cuánto material que nos dejaste. Como decía Eduardo antes, nos da para abrir una cantidad de globitos, digamos, sobre todo esto que nos viniste hablando. Me parece importante, y esto lo voy a vincular para volver con Eduardo también. Hablaste bastante sobre la cuestión del valor simbólico, ¿no? Y a mí me parece, y un poco la pregunta volviendo a Eduardo también, y tomando también tu última aclaración en el sentido de que aún en el conflicto y en la dificultad las instituciones de la Argentina siguen siendo fuertes, ¿no? Bueno, ¿cuánto hay de eso en términos de valor simbólico? ¿Cuánto de valor simbólico? ¿Cuánto de valor real, ¿no? ¿Cómo podemos vincular el tema de las instituciones, de las trayectorias, de la historia, por supuesto, también con el Estado de Derecho? ¿De qué manera la Constitución trasciende meramente lo del valor simbólico? Y mezclo esto también con otra expresión que repitieron ambos, que es la idea de unidad nacional, ¿no? La idea de unidad nacional que, Eduardo, lo planteaste muy bien cuando se llega, obviamente, a poder sancionar una Constitución para todo
el país y la verdad el reflejo que está en el preámbulo de la Constitución, y Constanza también habló de eso, ¿no? Bueno, ¿cómo nos paramos frente a esto en su valor simbólico y en su valor real, ¿no? ¿Qué nos podés aportar entonces en esta segunda presentación, Eduardo? Es muy interesante pensar la democracia como no negar la, la conflictividad dentro de la democracia, que sería como un deseo que además sería la concreción de un deseo que no sería bueno. Las tensiones a lo largo de la historia argentina fueron en general positivas durante un largo tiempo. El otro día un historiador brasileño, hablándome de la fortaleza institucional argentina, me dijo, ustedes son el único país de Sudamérica que no matan candidatos en las elecciones, ¿no? Que a mí me pareció muy brutal como definición pensando en nuestra democracia. El debate sobre el Estado, que me parece que es esencial, sobre todo porque no se lo da en términos, yo diría que, bueno, académicamente tampoco, pero no se lo da en términos verdaderamente ordenados. A mí, hablando de este tiempo, Margarita, que tiene que ver con que hay un discurso oficial en contra del Estado, indiscriminadamente en contra del Estado. Sin embargo, uno ve que en la acción del gobierno, la existencia del Estado es imprescindible para que logre sus objetivos. Entonces ahí vuelve otra de las paradojas discursivas. Incluso el otro día una periodista me llamó para preguntarme si yo entendía la relación del presidente Milei con el general Roca, y yo le decía que no tenía la más mínima idea, porque en general, digamos, Roca ha quedado en la historia como el constructor del Estado moderno, y uno podría, los historiadores cuando nos metemos en la realidad presente solemos meter la pata, así que voy a ser prudente, pero el discurso presidencial de Milei es un discurso destructivo del Estado, es decir, que uno no encontraría relaciones de parentesco entre las dos figuras. Pero hay que decir que el devenir de la Argentina, sobre todo desde el acuerdo social que significó al fin del último gobierno militar, entender la democracia como un requisito básico para el progreso social, ese acuerdo social ha sido exitoso. Hemos atravesado al menos 3 graves crisis económicas muy severas, y las instituciones de la Constitución, que además podríamos decir que son instituciones antiguas, porque la mayoría de las instituciones de la Constitución son de 1853, con aportes en la reforma del 94. Sin embargo, el sistema institucional resistió. Y yo creo que eso es valioso, y me gustaría ahí concluir esta parte diciendo que el concepto de unidad nacional también es un tema en el que no estamos de acuerdo qué es lo que decimos. Es decir, ahí para quienes la unidad nacional significa pensar todos igual. La unión nacional en realidad es el fuerte eh, conflicto que significa mantener una relación entre las provincias y el Estado, ¿no? Hemos escuchado en los últimos tiempos algún gobernador diciendo que era posible pensar en la separación de una provincia, más allá de que haya sido una chicana electoral. Jugar con esas cosas me parece peligrosas. Y cerraría con una anécdota del día de ayer del diario respecto de lo que es la identidad nacional, que fue que una influencer, creo que estadounidense, apareció con una camiseta en la cual había un fileteado que decía Argentina, ¿no? Y lo que para mí era, bueno, ya hay cosas de la Argentina que son universales. Para una influencer en Estados Unidos es importante ponerse una remera que tenga un fileteado, que es un arte profundo, porteño fundamentalmente, y la reacción fue, esta está ganando plata con algo que inventamos los argentinos, no hay que decir, no hay que permitir que haga eso si no lo hace un argentino. Y a mí me pareció imaginarme a los alemanes prohibiéndonos escuchar a Beethoven,
o, digamos, imaginar a los franceses impidiéndonos leer Baudelaire, ¿no? Es decir, me parece que ahí el tema de la unidad nacional y de la identidad nacional todavía requiere, como bien decía Constanza, requiere un largo tránsito, pero yo concluyo diciendo que me parece que estamos mejor de lo que parece que estamos, y bueno, lo que pasa es que nos tenemos que poner a trabajar con más seriedad de la que lo hacemos, ¿no? Excelente, qué buena reflexión, qué buena convocatoria, ¿no? A ser más serios de lo que somos. Así que muchísimas gracias. Bueno, No, Constancia, gracias a creo vos. que Eduardo te da justamente el pie, me parece, y mi pregunta tenía que ver con los dos grandes pilares de la democracia, ¿no? La alternancia y el pluralismo. Pero vos hablaste también, y vuelvo sobre el tema de la unidad nacional en el sentido colectivo, ¿no? La identidad tiene que ver con lo colectivo también. ¿Qué nos aporta la filosofía? Bueno, yo creo que es un problema, como dijo Eduardo, que a veces habría que sentarnos a ver qué entendemos por unidad nacional. Eh, Muchas veces eh, yo creo que esto lo digo casi por intuición, no sé si lo tengo muy pensado, pero yo creo que no sé si hay rasgos identitarios, ¿no? Lo que sí creo es que quizá hay un cierto espíritu propio, una cierta cadencia, una cierta afirmatividad, algo que es mucho más lábil y si se quiere mucho más musical, mucho más sonoro que corpóreo, si podemos hacer esa diferencia, que puede caracterizarnos a nosotros. Y algo de ello creo que es un poco, escuchándolo a Eduardo, era como escuchar un poco lo que yo voy pensando, pero puesto en otro registro, el registro de la historia, ¿no? Pensar nos los representantes del pueblo, ¿no? Nos los representantes del pueblo. Ahí ya hay dos cortes. Por un lado somos nosotros, esa figura de la identidad, pero por el otro lado somos los que representamos algo que se llama pueblo, que ya es en sí mismo un problema, que habría que definir qué era el pueblo en ese momento. Sin embargo, lo que yo creo es que nosotros en Argentina y sobre todo desde, yo no sé, desde el 53, el 60, por ahí puedo decirlo con más certeza, desde el 83 en adelante, desde 1983 en adelante, creo que hemos trabajado en las instituciones de una manera tremendamente sólida. Creo que hemos tomado el concepto de conflicto desde una perspectiva afirmativa. Creo que el concepto, con sus bemoles, por supuesto, y sin entrar en detalles, es lo que nos ha permitido ir más allá. El concepto de instituciones entendidas como aquello que administran el conflicto y como no lo instituido. Esto me parece importante señalar y lo digo rápido. La institución no es lo instituido, lo que se puso ahí de una vez y para siempre, la Constitución del 53. Como bien dijo Eduardo, hubo una revisión en el 60, 63, 94, etc. Entonces, las instituciones tienen cierta movilidad. Y yo creo que en Argentina, desde el 83 ahora, hemos hecho el ejercicio de que no sean ni lo instituido, esas posiciones cristalizadas, quietas, de antaño, duras, que no sirven para nada, que nos sirven de corset, pero tampoco han sido absolutamente instituyentes, porque el problema de lo instituyente es que nunca termina de instituirse, por lo tanto siempre está rompiendo y rompiendo y rompiendo. Yo me quedaría con el verbo en infinitivo, Margarita, me quedaría para responder a tu pregunta, yo me quedaría con el instituir. Me parece que trabajar en el instituir es lo que nos ha permitido con estas instituciones eh, lograr una manera afirmativa de relacionarnos con el conflicto. Y ese conflicto, creo yo, es ese espíritu, esa cadencia, ese acento, esa tonalidad que me parece propia de los argentinos. Pensemos en Europa.
cuando buscan sus identidades cerradas, cuando buscan el origen. Pensemos en Francia, por ejemplo, el que no, la natalidad en la ciudadanía es por nacimiento, por sangre. Entonces uno puede ser nigeriano de tercera, cuarta o quinta generación, pero no es francés. Nosotros acá hemos incorporado a los como argentinos a todos, ¿no? Esa heterogeneidad, esa pluralidad, ese conflicto me parece que es lo que hace de los argentinos los argentinos. No sé si Excelente, contesté. la verdad es que las exposiciones de los dos hicieron un anclaje que, bueno, a mí particularmente me resulta interesante, emocional desde todo punto de vista, que es el anclaje en la Constitución Nacional, ¿no? Yo soy una gran admiradora de nuestra Constitución Nacional. Creo que en gran medida parte de lo que decía Eduardo tiene que ver con esa constitución que es la que nos ha dado esta democracia fuerte a través de los tiempos, ¿no? Así que la verdad es que han sido buenísimas las dos presentaciones. Yo les quiero hacer una última consulta a ambos a modo de cierre, ya para que los dos puedan decir también sus palabras finales de algo que les haya quedado, ¿no? Pero mi pregunta va en un tono reflexivo relacionado con nuestra realidad, ¿no? Y más allá de que me quedó lo de Eduardo con esa idea de que tal vez pretendemos ilusamente que a veces las instituciones nos cambien la realidad, ¿no? Y bueno, por supuesto que no es así. Pero a lo que me refiero es que vivimos tiempos de gran descrédito, desconfianza social de las instituciones. Las instituciones no gozan hoy de confianza social, sino más bien al contrario, tenemos instituciones demasiado precarias, ¿no? Cuando hablamos de instituciones, siempre digo, instituciones son el conjunto de las normas que nos regulan, que regulan la convivencia social. Las instituciones son desde el Congreso de los Representantes hasta la moneda, y tenemos una enorme precariedad en las instituciones y eso las hace poco confiables y eso es una complicación para todo el funcionamiento del sistema. Entonces, bueno, mi última pregunta va sobre cuál es la recomendación de la historia y de la filosofía para ver de qué manera podemos trabajar en la reconstrucción de la confianza social en las instituciones, sobre todo a la luz de lo que hemos aprendido y de lo que ustedes nos han compartido hoy. Es muy interesante la pregunta, Margarita, porque yo creo que hay una distancia entre la verdadera fortaleza de las instituciones, que para mí es mucha, es decir, se va a elecciones, la justicia tiene gran descrédito en algunos fallos, pero sin embargo la gente recurre a la justicia para resolver sus problemas. Ahora hay un conflicto que vamos a ver cómo lo resuelve la democracia, que es la poca asistencia a votar en las elecciones legislativas. Vamos a ver eso, cómo lo digiere el sistema, y hay un síntoma que hay que prestar atención, pero yo creo que, digamos, la sociedad vive como creyendo en las instituciones. La mayoría de la gente lleva a sus hijos a la escuela, paran los semáforos en rojo, es decir, la mayoría de la gente respeta eh, eh, en un margen razonable, digamos, ¿no? Uno siempre dice, bueno, uno se queja de cómo se maneja en Buenos Aires, pero con que haga una semanita en México, vuelve a Buenos Aires creyendo que esto es el paraíso, ¿no? Es decir, a veces la comparación resulta interesante, pero a mí me parece que el otro día, voy a hacer una infidencia, estuve con un gobernador no oficialista que me dijo una frase que para mí fue perfecta. Le pregunté, y bueno, como gobernador, ¿cómo le va? Que fui a dar una charla a un lugar y estaba el gobernador, y entonces le digo, ¿cómo ve las? Muy bien. Yo me quedé azorado. Pero ¿y por qué las ve bien? Y porque hay un loco que está haciendo adversario nuestro, con lo cual es perfecto para nuestra posición política.
¿no? Se refería al presidente de la República. Y entonces, ahí hay, digamos, en esta frase muy brutal, yo descubrí cómo que hay una confianza en que las cosas van a seguir funcionando, porque si no, no hubiera dicho eso desde esa perspectiva. Y terminó la frase diciéndome, después, yo ahora vamos a ir juntos, voy a dar un discurso. Usted no crea lo que yo diga, lo que yo voy a decir en el discurso. Créame esto que charlamos ahora almorzando. Si la democracia argentina pudiera ser más honesta intelectualmente, yo creo que estaríamos mucho mejor. Y ese creo que es el desafío, la honestidad intelectual. ¿No? Es decir, discutamos lo que queremos discutir en serio, no lo que es por la galería. Decir lo que efectivamente se piensa, ¿no? En gran medida esa es la Exactamente. coherencia, ¿eh? Decir exactamente lo que se piensa y actuar como se dice. Constanza. Y yo suscribo a lo que dijo Eduardo. Yo creo que en parte la desconfianza en las instituciones tiene que ver con que no solamente los políticos, sino que me parece que la sociedad toda está viviendo como si fuese, hay un texto muy lindo que se llama La sociedad de la espectacularización. Es como si todo fuese un espectáculo, entonces todos estamos en una mise en scène, poniéndonos en pose, etcétera. Ahora, como el Instagram, ¿no? Nadie sabe cómo está el otro, qué le está pasando. Me parece que eso es algo que atraviesa la política en general, pero que también atraviesa la sociedad. Es más, atraviesa la política porque atraviesa la sociedad y no al revés. Me parece que sí, que estamos siendo como muy, muy poco honestos, diciendo, animándonos a decir muy poco lo que pensamos. Yo no sé dónde está el temor, dónde reside, cuál es el miedo a la exposición. Realmente no lo entiendo, pero sí percibo una ciudadanía con mucho miedo, pero no miedo a alguien solamente, sino miedo a exponerse, exhibirse, como algo de la culpa, ¿no? También como para trabajar algo de la culpa, algo de la deuda. Ahí también estoy trabajando con autores, ¿no? Estoy homenajeando para ser intelectual, para ser honesta intelectualmente a otros filósofos, pero me parece que sí, que hay algo de la necesidad que tenemos todos nosotros de no aparecer como somos, ¿no? Como que el rostro y la máscara se separan y uno no está dispuesto a mostrar el rostro. Siendo así, ¿cómo podemos creer que el político, la institución, el maestro, el médico o el que fuera que esté delante mío, que representa la institución en ese momento, está diciendo lo que dice el rostro y no lo que dice la máscara, ¿no? Entonces ahí me parece que se genera esa relación de desconfianza. Bueno, Pero no tengo muchísimas. mucho más, Margarita. No, está perfecto. La verdad es que ha sido un intercambio lindísimo. Yo estoy, pero más que agradecida por este rato que nos permite salirnos de las urgencias, de las coyunturas. Es tan importante nutrirnos de esas miradas, de la mirada de la historia y de la filosofía. Yo le doy un enorme valor, ¿no? Porque además es no solo lo que nos sirve para mirarnos, sino también lo que nos sirve para fortalecernos, ¿eh? Y yo lo hago y concluyo con esto, que creo que salgo con una mirada todavía mucho más positiva de lo que se puede y de lo que se debe hacer. Así que, Eduardo y Constanza, de mi parte, muchas, pero muchas gracias por este ratito para la UCES y dejo entonces a Gastón para el saludo final. Bueno, muchas gracias Margarita por darme el pase. Hemos pasado una tarde realmente interesantísima. Nunca lo hago. Me voy a tomar un minuto porque la verdad que las reflexiones creo que lo merecen. Me hubiera quedado escuchándolos varias horas más. Eh, Esta cuestión de la invención democrática que trae Constanza primero, eh, como un homenaje, como ella dice, para ser honesta intelectualmente, a Claude Lefort, sobre todo, también a Roberto Espósito, y en algunas cuestiones de Foucault que también trae. Bueno, nos ayuda a pensar la democracia tal como existe y a juzgarla. Me llamó la atención esta cuestión de las paradojas que no deben resolverse. Claro,
en la medida que se resuelvan, como ella dice, es muy fácil deslizarnos, irnos a los bordes, irnos a un sistema totalitario. Ella hablaba del poder como un lugar vacío, ¿m? este, hablaba de que eso mientras el poder no sea propiedad, estamos en democracia. Cuando alguien se apodera del poder, ya el régimen es otro, es distinto. Cita varias veces a Tocqueville, yo creo que ahí más el Tocqueville del antiguo régimen y la revolución, más que el de la democracia en América, tal vez, ¿no? Donde Tocqueville empieza a analizar, porque convengamos que el Estado liberal es una invención bastante novedosa en el tiempo, tal como la conocemos. Vivimos siglos de totalitarismos o de monarquías, por lo menos. Así que eso era muy sorprendente cuando Tocqueville empieza a analizar y escribe sobre eso, porque no había tanta experiencia, no se había vivido tanto. También la política entendida como el orden de lo simbólico, eso que nos trae tanto a la realidad actual, cuando los gobernantes quieren evitarse las intermediaciones, quieren ir rápidamente a la realidad, y desaparecen todos los intermediarios, lo cual no es que desaparezcan las personas como protagonistas, desaparece la palabra, desaparecen los acuerdos, desaparecen todas esas instituciones que están en el medio que hace que esto sea una democracia y no sea el capricho de un monarca, ¿no? Y el último tema sobre el cual se detuvieron bastante, que a mí también, eso es lo que más me hizo reflexionar. El tema de la democracia no puede representar la unidad de un pueblo. Estamos de acuerdo, porque la democracia, la esencia de la democracia es que pensemos diferente, que haya conflicto y haya que administrarlo. Si no, estaríamos en un régimen diferente. Y ahí es donde Eduardo dice, bueno, cuando hablamos de unidad nacional, en realidad no sabemos de qué hablamos porque cada uno piensa una cosa diferente. Y como se habló tanto de la Constitución, y ahí Margarita hasta se emocionó con la Constitución, yo me acordaba de Alfonsín porque la Constitución en su preámbulo habla de constituir la Unión Nacional. ¿Se acuerdan, no? Cuando nos preguntan por qué marchamos, por qué lo hacemos, qué buscamos. Constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad, decía Alfonsín. ¿Qué se entendía? Bueno, seguramente cuando se redactó la Constitución, digo yo, no me quiero arrogar el único pensamiento, pero posiblemente hablaban de que era la reunión de las provincias. La Unión Nacional en ese momento era que las provincias de una vez por todas tengan una unidad. No significaba que todos piensen lo mismo, pero sí una unidad. Ahora, Alfonsín seguramente pensaba una cosa diferente, no pensaba en eso. Salíamos de un proceso de una dictadura sangrienta y buscaba que los argentinos, por lo menos, nos parezcamos un país bien constituido, un país moderno para ese momento. Eso sí nos emociona, Margarita. Seguramente Alfonsín no pensaba lo mismo, ni que Alberdi ni que Urquiza, después de Caseros, ¿verdad? Eh, y esto me lleva a una última reflexión que no la dijo Eduardo, es más para él, que yo a veces la discuto con constitucionalistas. Yo entiendo la Constitución, sobre todo la primera parte de la Constitución, los primeros 35 artículos, como el acta de rendición de Caseros. No todos me lo aceptan esto. La parte dogmática, lo que llamamos la ideología de la Constitución, habla de que las rentas de aduana se federalizan. Antes eran de una provincia, les diría de un estanciero de una provincia, ¿no? No quiero herir susceptibilidades, ¿no? Pero Rosas manejaba la aduana para él y para los ganaderos del Salado. Aclaro que tengo hasta parentesco, y los O'Donnell tienen hasta parentesco con Mansilla y con Rosas, ¿no? Pacho lo dice muchas veces. Pero la verdad que, primer tema, las rentas de aduana se federalizan. Segundo tema, las tierras de propiedad nacional también, mismo artículo cuarto, que estaba en la Constitución del 53. Se dispone, el gobierno federal dispone de las tierras de propiedad nacional, ¿m? Cosa que no pasaba, cosa que lo manejaba solo la provincia de Buenos Aires, que eran las tierras de propiedad nacional, que era lo que se iba conquistando, las distintas conquistas del desierto. Y el tercer punto era algo que siempre se opuso el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que era la libre navegación de los ríos. Toda la cuestión de la guerra del Paraná, la vuelta de obligado, todo eso la clave es la libre navegación de los ríos. Por eso, la Constitución del 53 también puede ser leída como el acta de rendición de Caseros entre una interna federal, porque no era lo mismo el federalismo de Rosas que el federalismo del interior. Obviamente, si Rosas tenía el puerto, lo veía de una forma, los que no lo... Eso explica también, y no me quieren mucho,
porque había un proyecto muchos años antes, hasta los años 20, había un proyecto encabezado por Artigas, el protector de los pueblos libres, contra el directorio, porque Artigas tenía puerto, tenía Montevideo, tenía puerto, y tenía puertos intermedios, porque toda la Liga del Litoral tenían puertos intermedios. Bueno, como ven, nos podríamos haber quedado mucho tiempo más hablando de estas cosas. Te felicito, Margarita, por los temas, por los invitados y a todos los que participaron, a los invitados especialmente, a los oradores, pero a todos los que participaron, porque creo que pasamos una gran tarde. Bueno, muchas gracias. Gracias. Qué lindos temas nos daría para una segunda vuelta. Así que ¿Cómo no? gracias, de corazón, muchas, muchas gracias.